con circuitos digitales. Hoy vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a ver el concepto básico, ¿cierto? De los circuitos digitales. Vamos a ver las 4 compuertas fundamentales de la computación. Con eso se puede hacer pues toda la computación. Entonces vamos a mirar las 4 compuertas fundamentales, cómo es su proceso lógico, cómo funciona, ¿cierto? Y vamos a mirar pues otras cositas, ¿cierto? Entonces hoy vamos el laboratorio de hoy, muchachos, está dividido en 2 partes, en 2 secciones. Está dividido para 2 semanas, ¿cierto? Entonces, es esta semana y la próxima. Entonces, como es para 2 secciones, entonces tenemos que, hoy vamos a trabajar en el software, ¿cierto? Vamos a trabajar en Proteus. Toda la primera parte se va a hacer en Proteus porque es más sencillo de hacer en Proteus. El que lo quiera hacer, pues en el otro no hay problema, lo puede hacer, pero pues es un poquito más complejo. Y la próxima clase vamos a hacer la segunda parte del laboratorio, y esa segunda parte del laboratorio sí la vamos a hacer en Tinkercad, ¿cierto? Por la similitud con el laboratorio físico. ¿Listo? Entonces, soy Proteus, muchachos. Entonces, si todavía no lo tienen instalado, muchachos, yo les recomiendo que lo instalen, ¿cierto? Para que lo cacharreen un poquito, para que lo miren un poquito. Y no, ¿cierto? Pues no es difícil, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos no es nada difícil. Entonces, simplemente que lo tengan ahí instalado, así sea mientras la semana, ¿cierto? Que dure este laboratorio. Miren, ya estamos en la 6ª semana, muchachos. Esta es la 6ª semana del semestre. Ya vamos a llegar a la mitad del semestre. Entonces, pues no, esto va avanzando demasiado rápido, muchachos. Demasiado rápido. Listo. Entonces, muchachos, recuerden, entonces, ese laboratorio, como tiene 2 semanas, entonces está para entregar. Como pues ya después de la próxima semana viene la semana de Semana Santa. Ustedes saben que la semana de Semana Santa no hay clase. Entonces, sí, quedaría para entregar el 7. Listo, el 7 del próximo mes. Quedaría para entregar eso, que es un miércoles. Eh, pues eso, yo creo que eso sería todo, muchachos. Ustedes tienen preguntas, muchachos, dudas, inquietudes, sugerencias, peticiones, quejas, reclamos, muchachos, ¿tienen, ¿tienen alguna duda? Profe, sí. Cuéntame. En la devolución que nos hiciste del informe anterior, dice que faltan Ajá, los cálculos. ¿A qué se ajá. refiere con que faltan los cálculos? Porque yo dejé expresado como lo hice. O sea, debe estar escrito exactamente que, digamos, 2 por tanto, así, exactamente. Y las figuritas, porque mirar esos procesos sin las figuritas es un poco complejo. Pero de todas maneras, si querés, si vos consideras que te puse pues muy baja nota, me decís estos días y volvemos y lo revisamos, no hay ningún problema, listo. No te Bueno, preocupes que lo revisamos otra vez. Me escribís cuando tengas tiempito, ¿cierto? Me decís, profe, nos vamos a reunir para que miremos otra vez el informe. Y no hay problema, lo revisamos y si me equivoqué en la nota, la subimos, no hay ningún problema. listo, pues gracias. Dale pues. Pero la idea con los cálculos, sí, muchachos, la idea con los cálculos es que nosotros aprendamos a hacer un proceso coherente. La idea con eso, muchachos, mire, que cuando nosotros estemos leyendo un trabajo, lo importante cuando uno publica un trabajo, cuando uno va a hacer un trabajo, es que le entiendan a uno qué está haciendo, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto? Cuando no hacemos explícito ciertas cosas, entonces ponemos unos datos y de dónde son, ¿cierto? Entonces, hay veces no se entiende muy bien de dónde son. Pero sí, revisamos. Compañero, me iba a preguntar algo. Sí, señor. Dale. Profe, ¿en qué me equivoqué? Que me faltó por allá una décima para llegar. Va a llegar. Sí, para llegar a 5. O No, ese es del club muchachos. de los profesores que dice que ningún estudiante puede sacar 5. No, no, pues lo que pasa es que, muchachos, yo voy revisando, pues esas cositas, ¿cierto? Pequeñitas, pues yo no le voy a poner a escribir, mira, te faltó escribir acá algo, o este párrafo está incoherente, ¿cierto? Está un poquito, ¿cierto? No decís bien, entonces, como que no te lo pongo ahí, mira, en tal párrafo tenés que escribirlo mejor, pues tampoco es el asunto, ¿cierto? Entonces, por eso, pues ya los que les puse 4.8, 4.7, 4.9, ¿cierto? Es por ese tipo de cositas muy pequeñas en la escritura. ¿Listo? Ah, listo, profe. Entonces es por eso, no te lo especifico ahí porque pues me demoro más escribiéndolo, ¿cierto?
que eso. Entonces, y como tengo que descargarlos, leerlos, muchachos, después montar la nota o pasarla al otro, entonces siempre me gasta tiempo, siempre me gasta mucho tiempo, entonces por eso no lo pongo, pero eso es una, no hay nada, entonces no, cuando sacan esas buenas notas, muchachos, de 4 o 5 en adelante, más que todo, ¿cierto? Como que no hay problema en los datos, en los cálculos, en ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces más son como problemitas de maquillaje, ¿cierto? Arreglar alguna idea en el texto, de pronto la conclusión, ¿cierto? Le falta ser un poquito más concisa o alguna cosa de esas, pero pues está, pero le falta el quito, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Dale pues. Profe, una duda, ¿cuáles son las figuras? Usted que faltan las figuras, y no sé cuáles son. El circuito. Pero en la Cuando usted aplicación que no está, lo hizo, ¿ok? cuando usted está haciendo los circuitos, usted tiene que ir dibujando porque ahí es donde te va a decir qué es lo que estás haciendo, ¿cierto? Porque si usted pone resistencia 1, resistencia 2, la suma o las multiplica, entonces es muy complicado decir, verlo, ¿cierto? Es un poquito complicado verlo. Entonces tiene que ser dibujos o pantallazos o... No, por eso les dije yo que hicieran esos cálculos a mano, hacían los dibujitos y los hacían a mano. Mire que todos los que entregaron a mano los dibujitos los escanearon, los pegaron ahí, ¿cierto? Todos los cálculos hicieron a mano, están bien, ¿cierto? Porque para que ustedes no tuvieran que hacerlos en el software y toda la cosa, ¿cierto? Algunos lo hicieron en el software, algunos hicieron los circuitos en el software, hicieron las ecuaciones, las editaron en Word y todo, pues entonces hay mucho trabajo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente, que es que cuando uno va a hacer ese tipo de cálculos, muchachos, hay veces no se entiende, ¿cierto? Y de eso se trata, que comencemos a escribir de una forma un poco más coherente, que no escribamos para... Ustedes saben que lo están haciendo porque lo están haciendo, pero, por ejemplo, una persona que no lo sepa cuando vaya a leer, ¿cierto? Entonces, ve de qué están hablando, listo. Se trata de eso, también de escribir un poco más, un poco mejor las ideas. ¿Listo? Ah, listo, profe. Dale. Mucho garrote, como siempre, mucho garrote. No, pero mire que las notas, pero mira que las notas quedan por encima de 4 todas. Yo no les doy palo, muchachos, la verdad, no. Esas notas por encima de 4, 4.5, 4.8 son notas muy buenas. Oye, Dime, cuéntame. Pero ya no de laboratorio, sino de circuitos. Cuéntame. El parcial de circuitos va a ser sobre los mismos puntos del taller o va a incluir temas aparte. Pues por lo general, pues cae todos todo lo de la... desde el inicio hasta sí, el final. pues no los del inicio, las definiciones físicas, ¿cierto? De que trabajo, de que no las voy a poner, ¿cierto? No voy a poner eso. Entonces, sí, más que todo es sobre lo que estamos haciendo en el taller. ¿Listo? Pero sin embargo, vos tenés que saber todas las otras definiciones, pues, ¿cierto? No es para que no las miren, ¿listo? Pero sí, por lo general son esas cosas del taller, pues, cosas parecidas a las que están en el taller. ¿Listo? Dale, profe, gracias. Dale. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo van con el informe que hay que entregar hoy? Profe, revisando redacción para que no nos rebaje el puntico. Terminando, sí. Revisando los últimos punticos. ¿Ah? Revisando los últimos punticos. No, mentira, no, ya creo que ya se montó. Lo vamos bien. Pero ¿van bien, muchachos? ¿O les abro más tiempo? ¿O no necesitan más? Cuéntenme. Profe, por mi parte sí necesito más tiempo. Profe, ¿puede poner de pronto hasta mañana? No sé. Sería bueno para uno tener tiempo para dedicarle más a estudiar para el viernes. Bueno, muchachos, lo voy a dejar hasta el sábado, listo. Pero me demoro entonces un poco más la calificada, listo. Entonces lo voy a dar hasta el sábado y la próxima semana lo califico, entonces listo. Entonces lo voy a abrir hasta el sábado. El que quiera, pues lo monta. El que quiera lo monta y va a estar abierto entonces hasta el sábado, listo. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Dale, entonces, el que quiera, pues monta el trabajo, no hay problema, pero no se deben pasar pues del sábado, listo. Ya un poco de tiempo más, listo. Entonces, hasta el sábado tienen entonces plazo para montar ese informe, listo. Recuerden, muchachos, los cálculos son importantes y fuera en este sí que son importantes. Para ese laboratorio sí son fundamentales que ustedes digan, ¿cierto? Muy coherentes lo que están haciendo
en esos cálculos. Si utilizaron ley de Ohm, entonces utilizamos ley de Ohm. Si utilizaron divisor de voltaje, utilizamos divisor de voltaje para encontrar qué, ¿cierto? Sí, utilizamos el divisor de voltaje para encontrar los voltajes acá en tal circuito, utilizamos divisor de corriente para encontrar los voltajes acá, y lo hicimos de tal manera. Miren la forma, miren los cálculos. Cuando utilicen los lazos, la ley de Kirchhoff para lazos, entonces utilizamos la ley de Kirchhoff para lazos, que funciona de esta manera, y la aplicamos en el circuito de esta manera, y aquí están todos los cálculos. Vean, ahí está pues, el proceso. ¿Listo? Eso sí es importante, muy importante. ¿Listo? Y también es muy importante las conclusiones, muchachos. Muchas veces me están escribiendo conclusiones, muchachos, que no son conclusiones. ¿Listo? Me están escribiendo es como pensamientos, muchachos, sobre algo, ¿cierto? Pues cosas, ¿cierto? Pero no, cosas que ocurren en el circuito, pero no son conclusiones. Si están ciertos, si están dudosos de que es una conclusión, muchachos, échense en una leída en la red de cómo se tiene que hacer una conclusión, para que la escriban bien. ¿Listo? Que eso es bastante importante también en los informes, las conclusiones. ¿Listo? Profe, Cuéntame. profe, ¿me podría dar un ejemplo y una conclusión? Porque en los dos informes siempre me dice que mejorar las conclusiones y faltan las figuras. Por ejemplo, ¿me puede dar un ejemplo de la conclusión si es tan amable, profe? Es una conclusión básicamente, pues, una conclusión básicamente es lo que estamos concluyendo de ese experimento. El experimento, ¿cierto? Dio tales resultados por tales y tales razones, ¿cierto? Por tales motivos dieron resultados coherentes porque los comparamos con la teoría, y los valores de la teoría son de tal manera, ¿cierto? Tienen esa configuración, por lo tanto podemos observar que tanto los datos experimentales como los datos calculados pues están cercanos, están en el nivel de incertidumbre, o están en el rango de error aceptable, ¿cierto? Pues depende de lo que vayan a decir. Entonces, mire que las conclusiones tienen que ser, ¿cierto? Ir diciendo qué hicimos, ¿cierto? Y cómo lo hicimos, ¿cierto? Entonces, tienen que responder ese tipo de cosas, tienen que ser concluyentes, muchachos. Como, bueno, si lo hicimos mal, bueno, por ejemplo, los resultados no son coherentes porque el experimento falló en tal parte, en tal lugar falló, hicimos tal cosa que no debiéramos hacer, por eso el experimento nos arrojó estos resultados, y no podemos, ¿cierto? No podemos obtener una media o un valor más preciso, y se sale el rango de la teoría. Entonces, este experimento, por favor, no lo repita. Algo como así. Listo, profe, muchas gracias, con razón. Sí, es que eso es eso. También léete por ahí en la red algunos ejemplitos de conclusiones, muchachos, que eso es muy importante. Las conclusiones son bastante importantes, muchachos, en ese tipo de informes, porque en las conclusiones se ven, es el reflejo como de lo que ustedes entendieron también del proceso que hicieron, ¿cierto? Ahí se ve todo reflejado, si entendieron pues todo el proceso que hicieron. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchachos, vamos a empezar con el laboratorio de hoy. Ustedes lo tienen ahí, lo tienen lo tienen ahí en las tareas, muchachos. Ahí está el informe de hoy, ¿cierto? Ahí va a estar. Entonces, ahí tenemos ese informe. Lo voy a proyectar acá para que lo miremos un poquito y miremos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, muchachos, en el día de hoy, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Muchachos, en el día de hoy entonces ya vamos a pasar, muchachos. Bueno, los temas que nosotros vamos a ver hoy, muchachos, son temas que también vamos a ver en la teoría más adelante, ¿cierto? Hoy vamos a ver ciertos conceptos, vamos a empezar a mirarlos un poquito en la teoría, pues más adelante, ¿cierto? Vamos a mirar, la próxima semana vamos a mirar algo de esto, y vamos complementando, ¿cierto? Como todavía no hemos visto, entonces vamos a mirar un poco, y por eso no avanzamos como tan rápido pues en estos informes de esos laboratorios, para podernos nivelar con la teoría. ¿Listo? Para podernos nivelar ahí. Entonces quedamos un poquito pues ahí atrasados con la teoría. Entonces,
Muchachos, ustedes también saben, muchachos, ustedes ya también han trabajado un poquito sobre álgebra booleana, ¿cierto? Ustedes ya han visto materias sobre álgebra booleana y todo eso, que lo vamos a ver pues a profundidad en la clase, pero que están directamente relacionados con los circuitos digitales. Los circuitos digitales, muchachos, son los que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a ver circuitos digitales. Vamos a ver, en primer lugar vamos a mirar cómo se comportan, ¿cierto? Las compuertas fundamentales. Vamos a ver 4 compuertas fundamentales. Se llaman compuertas, muchachos, compuertas, puertas, ¿cierto? Lógicas, ¿cierto? De esas dos maneras las pueden llamar a ese tipo de elementos y vamos a mirar cómo se comportan, ¿cierto? Y cómo se comportan en la simulación. Entonces, vamos a ir a Proteo, vamos a simular esas compuertas y vamos a hacer ejemplos. También vamos a aprender a hacer las tablas de verdad, muchachos, que ustedes ya las han trabajado, las tablas de verdad, muchachos, que es el sistema, es la respuesta lógica de un sistema, ¿cierto? De un circuito digital, esa es la respuesta lógica de un circuito digital, entonces lo vamos a hacer. Recuerden que la respuesta de los circuitos digitales, muchachos, como ya vamos a pasar a circuitos digitales, entonces nosotros ya no vamos a trabajar con, pues sí vamos a trabajar con el voltaje, pero no vamos a calcular qué corrientes, que a calcular voltajes, que mirar eso, no, eso ya se quedó en circuitos eléctricos, ustedes ya saben esa parte de circuitos eléctricos, entonces vamos yo apago esta cámara, que estoy mirando aquí en otro computador, entonces ustedes vamos a tener, ¿cierto?, niveles lógicos, eso es lo que nosotros vamos a comenzar a ver ahora. ¿Cómo así que el nivel lógico? Sí, los niveles lógicos, que es con los que vamos a representar eso. ¿Qué significa un nivel lógico, muchachos? Significa que vamos a tener un 0 o vamos a tener un 1. Entonces ya vamos a trabajar en el sistema binario. Recordemos, ustedes saben que toda la computación trabaja en un sistema binario, que las máquinas trabajan en sistema binario, todo se tiene que hacer una traducción a sistema binario. Entonces vamos a trabajar con esa base. Vamos a trabajar con ceros y unos. Y esos ceros y unos van a ser la respuesta de mi nivel lógico. Ya todavía es donde viene la parte de los circuitos digitales. Listo. Cuando hablamos de nivel lógico, muchachos, entonces el 0, ¿cierto? El 0, la representación. 0, muchachos, es un estado, ¿cierto? No es simplemente 0, sino que es el estado, ¿cierto? Cometemos muchas veces los errores y en muchos lugares, ¿cierto? Muchos docentes, mucha gente de la academia que estudia este tipo de cosas confunde, ¿cierto? Con decir que tenemos ceros o unos. No tenemos ceros o unos, muchachos, tenemos estados. Los estados. Entonces la computación, muchachos, la computación clásica va a tener y cuando me refiero a computación clásica, muchachos, me refiero a con la que trabajamos en la actualidad. Todo esto que tenemos ahora trabaja con estados clásicos. Los estados clásicos, muchachos, son el 0. El 0 es un estado, ¿cierto? Y el 1 es un estado computacional clásico. Y la computación, ¿cierto? Entonces va a tener una base computacional que va a estar representada con ceros y unos, ¿cierto? Entonces esa base computacional va a ser el 0 y va a ser el 1. Entonces van a ser los dos, ¿cierto? Entonces con esa base computacional podemos escribir todo lo que nosotros hacemos. Entonces miren que tenemos una base muy pequeña. Entonces, el estado 0, muchachos, va a ser una representación en nivel de voltajes. El nivel de voltaje va a tener una representación. Entonces, cuando tenemos un voltaje y la máquina lo interpreta de esa manera, bueno, pues también podemos tener una lógica inversa, pero con la lógica que nosotros estamos viendo, entonces vamos a tener un 0, ¿cierto? El estado 0 va a estar representado por un nivel de voltaje de 0 a 3,5 voltios. Es cuando los transistores, cuando todas las operaciones que se hacen en el procesador, que son a partir de los transistores, ¿cierto? Entonces se genera, ¿cierto? Es un nivel, entonces cuando él detecta un nivel 0, de 0 voltios a 3,5 voltios, él sabe que eso es un 0, por ahí va un 0, ¿listo? Y cuando detecta de 3,5, ¿cierto? Mayor de 3,5 a 5, entonces vamos a tener un 1. Esa es como la lógica directa, ¿cierto? Y la lógica inversa, muchachos, vamos a tener como una lógica inversa ahí. Ustedes más, ustedes pueden leer por ahí libros, yo creo que ustedes también ya saben ese tipo de cosas, que hay otro tipo como una lógica inversa, donde los niveles se cambian, los estados se cambian, ¿cierto? Entonces ya el estado 1 se va a representar de 0 a 3,5 y el estado 0 se representa de mayores de 3,5 a 5. Pero nosotros vamos a trabajar con la normalita de 0, ¿cierto? Entonces de 0 a 3, 5 va a ser 0 y de 3,5 de mayores de 3,5 a 5 va a ser un 1. ¿Listo, muchachos? Entonces, y siempre tenganlo presente, muchachos. Son estados, es
estados, muchachos. El 0 es un estado y el 1 es un estado, ¿cierto? Porque cuando ustedes ya comiencen a trabajar, por ejemplo, con la computación cuántica, entonces ya no van a tener solo el 0 y el 1, sino que van a tener una superposición de estados, ¿cierto? Entonces ustedes ya van a tener que entender qué es una superposición de estados, porque van a tener más posibilidades, ¿cierto? Entonces con la computación cuántica, cuando ustedes arranquen a trabajar en eso, que eso está ya, muchachos, la computación cuántica ya está. Cuando ustedes arranquen a trabajar en la computación cuántica, entonces muchachos van a tener que entender que ya vamos a tener una superposición de estados, entonces no vamos a tener solo el 1 el 0, entonces vamos a tener el 1, vamos a tener el 0 y vamos a tener la superposición de eso, o sea, alfa veces, ¿cierto? Alfa veces el estado 0 más beta veces el estado 1. Y con esa superposición, muchachos, vamos a poder escribir infinidad de cosas. Por eso se dice, por esa superposición de estados, es que se dice que la computación cuántica puede llegar a ser mucho más fuerte que la computación clásica. ¿Listo? Hay como una breve introducción, muchachos, a ese tipo de cosas. Pues ni siquiera introducción, comentario. Eso es simplemente un comentario y una fórmula de estado. ¿Listo? Superposición de álgebra lineal, que es la representación de la primera cuantización de la mecánica cuántica. ¿Listo? Entonces, muchachos, el objetivo de hoy, muchachos, simplemente es mirar un poco las compuertas básicas. Ya nos bajamos, ¿cierto? Salimos de ese cuento y llegamos a las compuertas cuánticas. Muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Comentarios, dudas, sugerencias? Profe, solo una. Cuéntame. No sé si se dio cuenta de mi forma, pero yo amo Tinkercad. ¿Esto también lo puedo hacer en Tinkercad? Sí, lo puedes hacer en Tinkercad, pero es difícil. Bueno, estas compuertas es fácil, porque hay que cablearlas todas. Y hoy no vamos a trabajar cableado en Tinkercad. Si quieres esperar, si lo haces todo completo en el otro. Hasta la próxima clase que vamos a cablear. Ah, listo. O si sabes cablear ya las compuertas allá y los circuitos digitales, los circuitos integrados allá, lo haces. Listo, profe, muchas gracias. Pero Proteus es bueno. Proteus, mira lo que vamos a hacer con Proteus y mira lo que vos vas a hacer en Tinkercad y te juro que te vas a pasar para Proteus hacer esta primera parte, esa primera parte en Proteus. Listo, profe, demos la oportunidad a Proteus. Sí, dale. No, pero dale, no te preocupes. Si vos ya decidís, ¿cierto? Si miras lo de hoy y decís, no me gusta, no quiero hacerlo ahí, no hay problema. No hay problema, lo puedes hacer en Tinkercad, no hay problema, pero si es un poquito más, al menos los ejercicios que vamos a hacer acá ahorita, ¿cierto? Lo que ustedes van a hacer para entregar en el informe son duritos de hacer en Tinkercad porque hay que cambiar bastante, ¿cierto? Hay que poner bastantes líneas, ¿listo? Entonces, ya usted decide, cuando veamos la próxima clase, pues sí, cuando veamos eso en la próxima clase, ¿listo? Muchachos, entonces, ¿cuáles son las compuertas básicas con las que se puede? Bueno, realmente con menos de esas se pueden escribir, ¿cierto? Realmente se puede escribir la computación. Se puede escribir con una AND y con una negación, con un inversor, o se puede escribir con una OR y con un inversor. Realmente con esas dos se pueden hacer toda la computación, pero acá tenemos cuatro fundamentales. Además, creo que son las 4 fundamentales, muchachos, que siempre se van a tener en todas partes. Con estas se puede hacer todo, absolutamente todo, y no conozco. La verdad, sí, por ahí sí hay otras compuertas, unas raras por ahí, pero pues no son tan utilizadas. Entonces, muchachos, la primera compuerta que nosotros vamos a tener es la NOT. La NOT está representada con ese simbolito, muchachos. Esta compuerta básica se representa con ese simbolito, que es el que ven ahí. ¿Y qué significa, muchachos, que es la NOT? Se llama NOT o se llama negación también. Negación, pues la NOT, la negación, el inversor. Mira que tiene varias formas, ¿cierto? Por lo general, pues uno las llama por su nombre, que es la NOT, la compuerta NOT. ¿Qué significa esa compuerta, muchachos? Que esa compuerta va a tener una entrada, una salida. ¿Listo? En la entrada vamos a tener el sistema lógico, ¿cierto? Vamos a tener un switch que me va a permitir hacer las transiciones de ceros a unos. Y entonces, si está entrando un 0, lo que me dice la NOT, como es un inversor, que su nombre lo dice, ¿cierto? Como es un inversor, entonces si entra un 0, lo que va a salir es un 1. Y si entra un 1, lo que va a salir es un 0. Es el inversor. Entonces invierte, ¿cierto? Miren qué interesante esta compuerta. Invierte todo lo que entre, ¿cierto? Todo lo que entra a esa compuerta lo va a invertir. Listo. La tabla de verdad, muchachos, de este inversor, miren, por acá está la NOT, está acá, ¿cierto? Si entra un 0, pues sale un 1. Si entra un 0, sale un 1. Y si entra un 1, pues sale un 0.
¿Listo? Esa sería, y eso es como muchachos, aprender las propiedades de, no sé, de combinación, muchachos, o aprender las propiedades de factorización, ¿cierto? O aprender las propiedades de radicación, muchachos. Esas tablitas de verdad hay que aprendérselas, ¿cierto? Para que ustedes hagan los ejercicios rápido. Si no se las aprenden, muchachos, entonces tienen que estar mirando, porque con ellas, con esas tablitas de verdad que tenemos acá, es que vamos a poder resolver todos esos ejercicios. ¿Listo? Y ahora en adelante, muchachos, de ahora en adelante, tanto en la materia como en el laboratorio, pues vamos con esto. Esto hasta que acabemos semestre. ¿Listo? Entonces, hay que pues, aprender desde el principio. Entonces, ese inversor, pues es la más sencilla de todas porque solo tiene una entrada. ¿Listo? Ahora, las otras compuertas, muchachos, por ejemplo, la AND, ¿cierto? La AND, simplemente, muchachos, es la representación de un producto. Esa AND la vamos a representar a la salida como un producto. ¿Qué significa como un producto, muchachos? Y ahorita lo vamos a ver bien claro esto. Entonces, si están entrando, por ejemplo, A y B, ¿cierto? Mire que tienen dos entradas. Entonces, la AND se caracteriza por eso, porque va a tener dos entradas. Podemos tener realmente compuertas de más entradas, de 3, por ejemplo, pueden haber. Pero las más comunes, muchachos, realmente las más comunes de todas son de 2 entradas, una salida. ¿Listo? Entonces, si entra, por ejemplo, A y B, a esa A, lo que va a salir es un producto, A por B. Eso es lo que sale. Sale el producto A por B. ¿Listo? Y ese producto A por B, muchachos, se va a representar en la tablita de verdad. Mire, acá está. La tablita de verdad para la A. Mire, si entra, mire, si entra. Si entra un 0 en el B y un 0 en el A, pues vamos a tener 0 a la salida. Si entra un 0 y un 1, entonces vamos a tener 0 a la salida. Si entra un 1 y un 0, vamos a tener 0 a la salida. Y si tenemos un 1 y un 1 a la entrada, vamos a tener un 1 a la salida. ¿Listo? Entonces hay que aprendérsela. ¿Listo? Entonces mire que son 2 entradas, una salida. Funciona también para 3 entradas, una salida, funciona pues similar. ¿Listo? Funciona de la misma manera. Entonces, esa sería la representación y quiero que eso se les quede, pues siempre hay, muchachos, como grabados ahí en su memoria, muchachos, que la A se representa, la función de salida de la A se representa como un producto. Listo, un producto. Listo. Ahora, la compuerta, ¿cierto? La compuerta OR. La OR, muchachos, está representada por una suma, ¿cierto? Es la representación de una suma. Entonces, sí, también la OR va a tener 2 entradas, una salida, ¿cierto? Por ejemplo, si entra A y B, ¿cierto? Si entra A y B, si digo en mi entrada A y B, a la salida voy a tener la suma A más B. ¿Listo? Entonces ahí solo que voy a tener a mi salida. ¿Listo? Entonces, mire, la tablita de verdad es bien sencilla, muchachos. Entonces, si tengo un 0 y un 0, me va a representar un 0 a la salida. Un 0 y un 1 me representa un 1. Un 1 y un 0 me representa un 1. Un 1 y un 1 me representa un 1. ¿Listo? A la salida. Esa sería la otra compuerta importante. Entonces, esa A, mire que ya llevamos 3. Y son muy sencillas. Mire que esas tablitas de verdad son pues, bastante sencillas y son muy útiles, que es una de las cosas importantes. Y finalmente, muchachos, vamos a tener la última compuerta. Vamos a tener la compuerta XOR, también se llama XOR exclusiva, ¿cierto? Se llama la OR exclusiva, ¿cierto? Y tiene un funcionamiento muy parecido, ¿cierto? Es algo parecido a la OR. ¿En qué cambia? Simplemente cambia la última línea, ¿cierto? Que cuando tengo un 1 con 1, me va a dar un 0 también. El resto es igual. ¿Esta compuerta para qué, muchachos? Esta compuerta es una de las compuertas. Bueno, es una compuerta bastante importante. Esa compuerta, muchachos, la utiliza muchísimo en la criptografía. La criptografía, muchachos, que es como la última frontera de seguridad de la información, muchachos, es donde, ¿cierto? La criptografía realmente es el último bastión, muchachos, de la seguridad, de la seguridad informática, la seguridad de los datos. Con criptografía que se protege todo, pues hay otros protocolos, otros procesos, pero cuando todo falla, queda la criptografía, ¿cierto? Y pues con criptografía usted sabe que también se pueden hacer ataques porque se pueden cifrar discos y todo el asunto. Va a haber un montón de cosas de esas. Y básicamente todos, muchachos, todos los protocolos criptográficos que hay hasta el momento para cifrar información utilizan compuertas OR exclusivas porque tienen características importantes. Miren,
tienen esas propiedades importantes que son la de la tabla de verdad, muchachos. 0, 0 me genera un 0, 0, 1 me genera un 1, 1, 1, 1, 0 me genera un 1 y 1, 1 me genera un 0. Entonces es como, no sé, todos tienen uno, todos tienen una o varias compuertas, muchachos, OR exclusivas porque me permite. Él me va a permitir una compuerta OR, me puede permitir cifrar un mensaje solo con una compuerta OR exclusiva. Yo puedo cifrar un mensaje y si aplico nuevamente la otra compuerta sobre esos resultados que están cifrados, yo los puedo volver a descifrar. Entonces, las propiedades de esta compuerta son bastante interesantes y por eso todos los sistemas criptográficos tienen esas compuertas, porque les permiten hacer muchas operaciones y les permiten pues, operar de forma muy eficiente realmente para cifrar y descifrar mensajes. Listo. Hay un sistema criptográfico que se basa solo como en 2 o 3 compuertas OR exclusivas y se podría decir que es uno de los sistemas criptográficos más seguros, ¿cierto? Bueno, pues no ahora, no se utiliza porque gasta mucho recurso, pero bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Dice la teoría que bajo ciertas condiciones ese sistema criptográfico con solo 2 compuertas, ¿cierto? Con solo 2 compuertas OR exclusiva puede ser impenetrable, puede ser inviolable, ¿cierto? No, bajo ciertas condiciones puede ser inviolable, no se puede vulnerar ese sistema. Entonces, es bastante fuerte, es de 1917, para el que si alguno quiere leer algo de criptografía, en 1917 desarrollaron ese sistema criptográfico. Un año antes que la máquina Enigma. Bueno, muchachos, esas serían como las compuertas fundamentales que vamos a trabajar, ¿cierto? Que nosotros vamos a trabajar el resto del semestre, muchachos. El resto del semestre se basa en esas 4 compuertas fundamentales. Listo. ¿Que vamos a tener más cosas? Pues sí, vamos a tener más cosas. Vamos a aplicar más cosas. Sí, vamos a aplicar más cosas. ¿Que van a ser facilitas así? Pues sí, van a ser facilitas así, pero también un poquito más complejas. Listo. Entonces, ahí están. Serían esas. Muchachos, entonces vamos a ir a Proteus, vamos a simular estas primeras, ¿cierto? Estas primeras compuertas. Vamos a mirar cómo se simulan estas primeras compuertas. Y vamos a hacer algún ejemplo también de aplicación, ¿cierto? Para mirar cómo se comportan en conjunto, ¿listo? Y a ver también cómo se saca la tabla de verdad y todo el asunto, pues todo eso hay que hacerlo, ¿listo? Entonces yo por aquí me voy a abrir Proteus. Muchachos, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, muchachos? Bueno, yo tengo una, la tablita solita que había por allá que solamente tenía la I y la Z que representa. Y el NOT. Espérate, el NOT es el inversor, la negación. Ya voy a pasar, ya te lo voy a mostrar. Ahí, ¿dónde está? Por acá. Esta. Sí, señor, esa ahí. Esa es la NOT, esa es la compuerta, esa es la tabla de verdad para esta. Ah, listo, profe. Cierto, mira. Entonces solo tenemos una entrada, una salida. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, muchachos, entonces ahí tenemos nuestro Proteus, ¿cierto? El de siempre, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar, ¿cierto? Los elementos que nosotros necesitamos. Muchachos, una cosa importante para el laboratorio de la próxima clase. Para continuar con este laboratorio, pero en la próxima clase. Como vamos a trabajar con circuitos integrados, ¿cierto? Los circuitos integrados tienen una hoja característica que se llama el datasheet. El datasheet, muchachos, es la forma, ¿cierto? Ahí está toda la información de los integrados. Eso es importante porque nos van a mostrar cómo está construido, cómo se conecta, ¿cierto? Dónde tiene el voltaje, dónde tiene la tierra, cuáles son las compuertas, ¿cierto? El plano de cableado, todo eso está. Entonces es importante, muchachos, que ustedes busquen los planos de cableado, ¿cierto? Para los circuitos integrados que vamos a trabajar en la próxima clase, para que pues, los traigan ya listos, para que de pronto pues, no pierdan por ahí pues, tiempo, ¿listo? Eso es importante porque eso sí se necesita. Muchachos, los circuitos integrados, como ya están completamente estandarizados, entonces todas esas compuertas, muchachos, tienen unos números. Ya tienen unos números y que están, ¿cierto? Por la estandarización. Entonces ya tienen esos números, entonces va y busca. Usted puede ir a una tienda electrónica y comprar, Benedito, tal circuito. Entonces dice el número y le dan el circuito integrado, listo, de ese número y por la estandarización. Acá
Vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuáles compuertas son las que necesitamos? Entonces necesitamos la OR, ¿cierto? El inversor. El inversor, muchachos, tiene como número, es el 7404. Sería el inversor. Entonces, mire, cuando escribimos ahí 7404, mire acá, va a aparecer el inversor. Mire que ese es el que necesitamos. Nosotros vamos a buscar acá en todos esos son inversores, pero vamos a buscar el 74LS04. 74LS04, que es el que funciona bien en Proteus. Listo, es el que mejor funciona en Proteus. Ahí están los otros, pero hay alguno de ellos que de pronto, como estamos utilizando no un software licenciado, entonces es posible que no tenga librería, ¿cierto? Que esté como vacío, que solo tenga un símbolo y entonces no vaya a funcionar en los circuitos. Los LS, todos funcionan. Entonces, para que ustedes busquen siempre los LS, el 74LS04. Doble clic y ahí aparece, ahí está mi compuerta. ¿Cuál otra necesitamos? La 08, ¿cierto? La 08, muchachos, es una AND. La compuerta AND es la 08 y aquí vemos, miren, vemos su dibujo, vemos las medidas también, vemos un montón de cosas ahí que hecho. Y en el datasheet que ustedes van a buscar de cada uno, también les van a aparecer. Sí, igual, muchachos, buscamos la LS. Ahí está. El 7408, el 7432, muchachos, 7432 es la compuerta AND, ¿cierto? Es la compuerta, no, la AND no, la OR, la AND ya la buscamos, es la 08, es la compuerta OR, ¿cierto? Esa OR, muchachos, entonces, también la LS, listo, 74LS32, listo, y la 7486, creo, vamos, 86, creo que es la hora exclusiva, ¿sí? Es la hora exclusiva, la XOR, y ahí está. Entonces también la necesitamos. También necesitamos la LS, LS86, 74 LS86. Listo, mire, ahí son las 4 compuertas. ¿Qué más necesitamos, muchachos, para este circuito? Necesitamos el switch, ¿cierto? El sistema lógico, el que me va a generar la señal de ceros y unos a la entrada del circuito. ¿Cómo buscamos eso? Con Logis, mírenlo, acá está. Ay, no. Logistake. A ver, me falta una C por acá. Acá me equivoqué, un momentico. Logis STA. Ahí está. Miren, muchachos. Ahí está, muchachos. Y esa sería como la prueba lógica, ¿cierto? Sería como una prueba lógica para, ¿cierto? Poder tener, poder registrar, ¿cierto? Poder tener un 0 o tener un 1 a la entrada de los circuitos. ¿Listo? Y eso lo necesitamos, siempre lo vamos a necesitar, pues también lo necesitamos. Y por último, muchachos, ¿qué más necesitamos nosotros? Necesitamos cómo visualizar, ¿cierto? Necesitamos cómo visualizar ese 0 o ese 1 a la salida. Claro que sí, eso también lo necesitamos. Entonces vamos a tener que tener acá, no sé, cualquier cosa que me pueda generar un 0 o un 1 a la salida, que lo puedan mirar. ¿Con qué puedo mirar un 0 o un 1, muchachos? Con un LED. Con un LED, muchachos, podemos mirar el 0 ese 1. Si prende o apaga. Si prende, es 1. Si apaga, es 0. ¿Listo? Si está apagado, es un 0. Si prende, es un 1. Y acá tienen ustedes, muchachos, muchos LEDs. Vean, ahí están. Hay un montón de LEDs, muchachos. Vean. LED. Yo me voy a llevar el LED rojo. Voy a llevar el LED rojo, el red. LED rojo. Listo. Ahí estaría. ¿Sí apareció? No, no ha aparecido. Ahí está, el LED rojo. Y listo, muchachos, esos serían todos los elementos que necesitamos para, ¿cierto?, corroborar esas compuertas por ahora. Profe, disculpe, el 7404 era qué, perdón. El 7404 es la NOT. Ok, gracias, profe. Compuerta NOT.
Ahí está, muchachos, y esos son los que necesitamos. Ahora vamos a, pues, a llevarnos a los muchachos porque los necesitamos, ¿cierto? Entonces necesitamos el circuito lógico. Voy a ponerlo por acá. Voy a ponerlo más grande. Sí, más grande para que se vea un poco mejor. Por ahí yo creo que está bien. Por ahí está bien. Entonces, vean, ahí está, ¿cierto? La compuerta. Ustedes la pueden editar, le pueden quitar las letras, así mismo, muchachos, como editamos para las resistencias. Así mismo editamos acá, clic derecho. Si le das clic derecho, editar, pues ahí le va a aparecer un recuadro. Y en ese recuadro, pues va a poder cambiar cosas. ¿Listo? Si usted quiere. Cambiar los nombres, las letras, los números, todo eso lo puedes cambiar. Y necesitamos, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la prueba lógica, ¿cierto? Claro, necesitamos tener la referencia, ¿cierto? Si es 0 o si es 1, entonces ahí está. Y necesitamos visualizarlo. Entonces, para visualizarlo tenemos el LED. Muchachos, algo importante con los LED. Los LED están polarizados. Los LED tienen polarización. Entonces, tienen un ánodo, ¿cierto? Y un cátodo, que son los dos, ¿cierto? Tienen las dos terminales. Entonces, el ánodo es el positivo, el cátodo es el negativo. Ustedes también deben de buscar ese tipo de cosas para que sepan cuál es el negativo y cuál es el positivo. Listo. Porque los LEDs están polarizados y si los conectamos de una manera, pues entonces no van a encender. Si los conectamos de otra, pues tampoco. Listo. Entonces, tienen que estar al derecho. Entonces, acá tenemos la conexión, ¿cierto? Tenemos esta conexión. Y ahí está. Y acá que nos hace falta, muchachos, algo muy importante para esos circuitos es el nivel de tierra. Él tiene que saber dónde está el nivel de tierra porque si no sabe, entonces no simula. No va a simular, entonces vamos a buscar la tierra. Vamos a la línea vertical, ¿cierto? A la barra vertical en terminales y modems y buscamos nuestra tierra, en nuestro ground. En nuestro ground, ahí está. Y ahí estaría la tierra y la conectamos al LED. Listo, muchachos. Ahí estaría conectada. Esa sería pues, la primera compuerta, básicamente esa sería la compuerta, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Entonces, miren, si está entrando, ¿cierto? Si está entrando un 0, va a salir un 1. ¿Qué significa que salga un 1? Significa que el LED tiene que prender, ¿cierto? Ese LED tiene que prender. Entonces vamos a simular y vamos a mirar si se cumple. Miren, muchachos, perfectamente, ¿cierto? Miren, perfectamente. Está entrando un 0 y entonces si a la salida vamos a tener un 1. Si lo cambiamos... la tierra? ¿Ah? ¿Cómo fue que puso la tierra? Acá en terminales y modems, línea vertical, barra vertical, dos barritas amarillas. Sí, ya la vi, profe, gracias. Ground, ahí está, y las llevas simplemente con clic. ¿Listo? Y listo, muchachos, mírenlo, acá está. Está. Y si pasamos, mire, si pasamos a 1, entonces mire que el circuito se va a apagar. ¿Listo? Ahí está, muchachos, mire, 0, 1, 0, 1. Entonces, mire, ahí se genera el cambio. Listo, muchachos, entonces, mire, ya probamos que la compuerta pues funciona, ¿cierto? La compuerta funciona. Vamos a mirar, vamos a corroborar las otras. Eso es importante, corroborar el resto. Entonces, voy a eliminar esa compuerta, suprimir. Ay, Dios, acá está, suprimir. Y vamos a tener la otra, ¿cierto? La otra compuerta. ¿Cuál es la otra compuerta? 74, vamos a probar la A, ¿cierto? Acá la tenemos. Necesitamos otra prueba lógica, ¿cierto? Necesitamos otra prueba lógica. Vamos a ponerla por aquí. Ahí está. Vamos a mover todo esto. Ahí estaría. Y simplemente pues la conectamos, ¿cierto? Acá está. Acá. Y por acá. Listo. Ahí tenemos. ¿Cierto? Ahí tenemos esa parte. Y vamos a simular. ¿Qué decíamos? Bueno, entonces acá miren, muchachos, que lo que les decía ahorita, esto se podrá ver un poco más grande. Un poquito más grande. Voy a dejarla ahí. Entonces, miren, lo que les decía, muchachos, es que, por ejemplo, si acá entra un A, ¿cierto? Supongamos que está entrando un A. Ahí está entrando un A. Por acá está entrando un B. ¿Listo? Entonces,
¿qué va a salir? Entonces acá, en esta compuerta va a salir, ¿cierto? A por B. ¿Listo? Eso es lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos acá en la salida de esa compuerta. Pero, espera, una pregunta. ¿Usted cómo hizo para cambiar para crecer ese cuadro? ¿Para qué? Para crecer el cuadro de que sale. ¿Le dio doble clic a la conexión o qué? No, simplemente le doy con la ruedita del mouse. Ok. Hacia si crecer o poner más pequeña y muevo aquí el cosito verde, mira. No, El no, yo cuadrito decía verde. lo que acabaste de escribir para que entrara A o B. Mira, no, texto, mira, en la barra vertical, Sí, izquierda, está ok. está como una A, eso representa texto. Listo. Gracias. Listo, ahí está. Entonces, miren muchachos, ahí tenemos, ¿cierto? Que si vamos a tener entonces, si va a ingresar una A y un B, entonces a la salida vamos a tener A por B. Eso es importante, muchachos, esa sería la función de salida del circuito. Eso lo tienen que tener ustedes muy, muy presente, muchachos, para lo que viene, para lo que viene en la materia, tenemos que saber muy bien ese tipo de cosas. ¿Qué está saliendo de ese circuito? Listo. Ahora, si simulamos, muchachos, entonces vamos a tener, ¿qué era la A, muchachos? ¿Cuándo daba 1? ¿Recuerdan? Entonces daba Cuando 1 los dos son 1. cuando los dos son 1. Entonces mira acá tenemos. O por lo menos, sí, cuando los dos son 1. Cuando los dos son 1. Entonces cuando tenemos 0, 0, vamos a tener un 0. Cuando tenemos 1, 0, vamos a tener un 0. Cuando tenemos 0, 1, vamos a tener un 0. Y cuando tenemos 1, 1, tenemos un 1. Perfecto. Listo. Mírenlo, ahí está. Entonces, vean que todo esto, miren, todo esto queda bien simulado, muchachos. Este software es bastante fácil hacer todo ese tipo de simulaciones. Entonces, miren, ahí estaré. ¿Cuál sigue, muchachos? Pues vamos a mirar, vamos a hacer otra. Vamos a hacer las otras, vamos a hacerlas todas. Voy a eliminar simplemente esto. Y la otra compuerta, la 32, por ejemplo. Traemos la 32. Ahí está, ¿cierto? Conectamos acá y conectamos con el LED. Entonces acá, muchachos, miren, ya no va a ser A por B, ¿cierto? Recordemos que la compuerta OR exclusiva ya no era una multiplicación, sino que sería una suma. ¿Cómo así que la suma? Si A más B. A la salida estamos teniendo A más B. Y ahí está. Si entra A y entra B, entonces con esa compuerta de la salida vamos a tener A más D. ¿Y qué era, cierto? A más B. ¿Y qué era? ¿Y qué nos decía, muchachos? Que cuando... Dios. Entonces, vamos a simular y vamos a mirar cómo se comporta. ¿Qué era lo que nos decía, muchachos? Era 0 cuando ambos eran ceros y después en cualquier otra combinación era 1, ¿cierto? En 0, 0 tenemos un 1. En 0, 1 tenemos un 1. En 0, ¿cierto? En 1, 0 también tenemos un 1 y en 1, 1 también tenemos un 1. Miren, muchachos, que es bastante sencillo la comprobación, ¿cierto? De ese tipo de compuertas, ¿cierto? Las compuertas simuladas. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo vamos? Muchachos, ¿cómo vamos? Bien. Bien, bien. Hay que aprender esas tablitas, pues, pero vamos bien. Sí, entonces acá tenemos y vamos a hacer la última, ¿cierto? La última de esta serie, que sería la OR exclusiva. La OR exclusiva, muchachos, sería esta. Tenemos esto, ¿cierto? Y acá tenemos conectado. Entonces, muchachos, ahora, muchachos, ya, ¿cierto? La salida de esa OR exclusiva va a ser un poco diferente. ¿Cómo va a ser, muchachos? Espérese. ¿Cómo va a ser? Venga, vamos a hacerlo acá. Entonces va a ser, ¿cierto? Entonces sería A, ¿cierto? Sería A por B negado, comillita, cuando le pongo una comillita en negado, más A negado por B. Listo. Esa sería la función de salida para
ese circuito, para esa compuerta, ¿cierto? Entonces, sería esta la fórmula más fácil. En clase vamos a ver otra forma, pero la vamos a ver en clase para que ustedes miren la diferencia, ¿listo? Por ahora, esta es la que más nos sirve, entonces la vamos a dejar por eso. Es A por B negado más A negado por B. ¿Listo? ¿Y qué nos decía la tabla de verdad? Que eran ceros cuando eran 0, 0 o eran 1, 1. En el resto van a ser unos. Entonces, cuando son 0, ceros, tenemos un 0. Cuando son 0, espérate, vamos a simular. Pues en 0, 0 tenemos un 0. En 1, 1 tenemos un 0. En 1, 0 tenemos un 1. Y en 0, 1 tenemos un 1 también. Miren que ahí se están obteniendo pues todo, ¿cierto? Todo el sistema, ¿cierto? Todo el sistema para ese circuito. ¿Tienen preguntas, muchachos? Profe, yo tengo un... Cuéntame. Pues cuando vemos el LED, pues, ¿cómo validamos que es un 0 o es un 1? Cuando prende, mira, cuando está prendido es un 1, cuando está apagado es un 0. ¿Listo? Entonces ahí está, prende, 1, apagado, 0. ¿Listo? Eso es lo que tenemos, esa es como la validación para la compuerta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces vamos a mirar acá, muchachos, cómo nos quedaría un circuito más grande. Pues ya sabemos que las compuertas funcionan. Recuerden, muchachos, que ustedes en el informe les toca poner las compuertas, que las simularon, ¿cierto? Que las simularon, que las tablitas de verdad se corroboraron. Tienen que escribir ahí, mire, compuerta OR se corroboró que la tabla de verdad funciona utilizando Proteus, y se comprueba la tabla de verdad. ¿Listo? Pero para esos laboratorios tenemos que hablar de pantallazos o cómo sería la cosa. Sí, no, con pantallazos está bien. Sí, no, sí, para que no tengan que mandar archivos, más archivos, no. Con los pantallazos están bien, no hay ningún problema. Los pantallazos de ustedes. Ok, te los adjuntamos por fuera del informe, mejor dicho. No, Pues todo en el dentro de. informe. Sí, Ok. no, todo, construyendo un informe, todo dentro del informe, ¿listo? Ok. Dale. Entonces, ahí está, ¿cierto? Sería este. Vamos a mirar un ejemplito, cómo quedaría pues un circuito un poquito más grande, ¿listo? Un circuito un poquito más grande. Entonces vamos a construir por acá, vamos a tener un circuito de 4 entradas, ¿cierto? Entonces vamos a tener 4 entradas, entonces vamos a tener sistema lógico, un poco más, ¿cierto? Eso está muy grande, lo voy a hacer un poco más pequeño. Entonces vamos a tener, ¿cierto? Para ese circuito que vamos a hacer acá, vamos a tener 4 entradas, ¿cierto? Como cada entrada va a representar un nivel lógico, ¿cierto? Va a estar representada por un nivel lógico. Ese nivel lógico, entonces acá vamos a tener, ¿cierto? Vamos a marcarlos, que esto va a ser acá, A, ¿cierto? Vamos a tener A, vamos a tener B, vamos a tener AC, y vamos a tener A, D. ¿Listo? Tenemos ese, D, 4 entradas, vamos a tener eso y vamos a tener por acá, ¿cierto? Vamos a tener unos inversores, ¿cierto? Por aquí vamos a tener un inversor, vamos a tener un inversor acá, vamos a tener un inversor por acá, ¿listo? Vamos a tener ese inversor, después vamos a tener por acá una OR, ¿cierto? Por acá tenemos una OR. Por ahí tenemos esa OR, y por acá, pues más afuera vamos a tener otra OR. Una OR y vamos a tener también una AND, una compuerta AND por acá, por este lado. Listo. Entonces vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener ese circuito. Entonces vamos a conectarlo. Entonces
¿cierto? El lado va conectado al inversor y el inversor va conectado a esta OR. Acá vamos a conectar, ¿cierto? El P a la OR. Por acá tenemos que el C también va conectado con, ¿cierto? Con la A y la D va conectado al inversor y el inversor va conectado a la A, ¿cierto? Acá tenemos que esta salida va conectada a esta OR y esta otra salida de la A va conectada a la otra salida de la OR. ¿Listo? Ahí tenemos eso. Necesitamos la salida, ¿cierto? La salida va a ser el LED, siempre va a ser el LED. Ahí está. Y vamos a tener también que poner la tierra, el grado. Es el grado, muchachos. Acá está la tierra. Ahí está. Y van a estar conectados. ¿Listo? Ahí estaría nuestro circuito. Ahí está. Ese sería nuestro circuito. Entonces, ahora vamos a mirar cómo sería la función de salida. ¿Cuál sería la función de salida de ese circuito, muchachos? Entonces, tenemos que mirar cómo queda, ¿cierto? Cada una de las expresiones. Entonces, por ejemplo, por acá venimos, ¿cierto? Venimos por acá, por esta A, dentro del inversor. Entonces, acá vamos a tener A, ¿cierto? Que vamos a tener entonces A negado, ¿cierto? Pues A negado va a estar ahí. Ahí está, A negado. Venimos por acá, ¿cierto? Venimos por acá. Y entonces a esta compuerta están, ¿cierto? Como está entrando A y B, y es una suma, entonces acá vamos a tener, ¿cierto? Acá en esta salida vamos a tener A negado, ¿cierto? A negado más B. Ahí está, A negado más B. Listo. Entonces, por ejemplo, la D, miren, la D está entrando este inversor. Entonces, como es un inversor, entonces ahí tendríamos D negado, ¿cierto? Ok, ahí está, D negado. Y acá la salida de la compuerta, ¿cierto? De la A, vamos a tener entonces que va a ser AC, ¿cierto? Y como es un producto, entonces por D, ¿cierto? Pero D está negado. ¿Listo? Ahí está. Ahí estaría, mírenlo, acá está. Ahora que vamos a tener a la salida completa, entonces vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener acá, vamos a hacerla por acá. Acá la salida vamos a tener, que eso va a ser venga, movamos un poco hacia abajo. Ahí va a estar entrando A negado, ¿cierto? A negado más C más B, ¿cierto? A negado más B. Cerramos el paréntesis que está entrando, ¿cierto? Y como es una OR, entonces una suma. Es una suma y en la parte de abajo está entrando. Vamos a hacerlo también entre paréntesis para que se note, ¿cierto? Aunque no hay que hacerlo, ¿cierto? C por D negado. Cerramos nuestro paréntesis. Y esa sería, muchachos, la salida, muchachos, sería la función de salida para ese circuito. Miren que es muy fácil, ¿cierto? Es muy fácil, es demasiado fácil mirar la salida de ese circuito. ¿Sí se está entendiendo, muchachos? Sí, compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Estamos bien? ¿No estás tú muy aburrido, muchachos? Yo como ahí me entretengo con estas cosas, muchachos, que me pongo a hablar acá y digo, entonces lo aburro demasiado a ustedes por allá. Por eso les cedo la palabra, muchachos. Bueno, yo sí creo que, pues, por ejemplo, esa parte de circuitos digitales es más chévere que la de eléctricos. Que la eléctrica, pues yo por lo menos que soy de sistemas lo veo así, pues, porque, uy, ¿Qué no. será? No, todo eso es bueno, todo eso es bueno, muchachos. Bueno, muchachos, entonces... Parcial de circuitos el viernes. Excepto el parcial de circuitos el viernes, profe, todo es bueno. De pronto sí, de pronto sí estamos de acuerdo. Sí, eso sí es verdad. Los parciales son muy aburridos, muchachos, pero hay que hacerlo, lastimosamente. Hay que hacer ese tipo de cosas. Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar qué nos da esto. Entonces, mire que acá tenemos 4 entradas, muchachos. Entonces, para saber, ¿cierto? Para saber cuántas combinaciones tenemos, ¿cierto? Cuántas combinaciones vamos a tener. Entonces, hay que mirar. Entonces, va a ser la base, ¿cierto? La base con la que estamos trabajando, que es 2, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una base 2 al número de entradas del circuito. Esas van a ser las posibles combinaciones, ¿cierto? Que vamos a tener en ese circuito. Entonces, en este caso sería 2 a la 4, ¿cierto? Porque tenemos 4 entradas.
Del 2 a la 4, muchachos, serían 16. 16 posibles permutaciones. ¿Listo? Tenemos ahí 16 posibles combinaciones o permutaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a, pues, no las vamos a probar todas acá porque de pronto se nos va, ¿cierto?, a embolatar, pero vamos a probar algunas. Y vamos a hacer esa tabla de verdad. Ahorita, para poder corroborar todo, muchachos, tenemos que hacer una tabla de verdad. Claro, ¿cierto? Tenemos que hacer la tabla de verdad del circuito y eso es lo que vamos a hacer enseguida. ¿Listo? Como pues yo hago los datos, yo lo calculo acá teórico, ¿cierto? Y lo simulo a ver si es verdad que está funcionando. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, entonces vamos a simular este. Entonces mira ese circuito. Todos en 0, prende. ¿Listo? Todos en 0, prende. Ahora, los 3 primeros en 0 y ese en 1, el último en 1, prende. Ahora, el C en 0, ¿cierto? El C en 1, el C en 1 también prende. Ahora tenemos los dos últimos en 1, también prende, y los dos primeros en 1 también prende, ¿cierto? Ahora tenemos estos dos en 0 y ese en 1 también enciende. Ahora tenemos este, ¿cierto? Miren, son posibles combinaciones. También prende, ¿cierto? Está en 1. Y tenemos, por ejemplo, si tenemos, vamos a hacer aquí uno, si tenemos el primero en 0, este en 0 y este en 0, entonces miren que queda apagado, ¿cierto? Ahí queda apagado. Y si tenemos también, miren, este en 1, ¿cierto? El primero en 1, el último en 1, también queda apagado. Ahora, si tenemos este en 0 y este en 1, vuelve a prender, ¿cierto? Vuelve a prender. Si todos están en 1, ahí está, entonces también prende. ¿Sí, muchachos? Eso es lo que tenemos que ir a corroborar y corroborar las 16 posibilidades. Listo, pero mire que ahí corroboramos como unas 10, yo creo, más o menos 10, 9 o 10. Nos falta corroborar algo otras, pero vamos a hacer primero la tabla de verdad. Listo, y después ustedes corroboran todo ese tipo de cosas. ¿Qué les parece? Un poquito complejo, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? No, primero, ¿por qué complejo, compañero? Cuéntame. No, sí, profe, porque o sea, realmente hay muchas opciones, pero muy pocas son las que nos encienden el circuito. El objetivo es encender el LED. No, el objetivo no es encender el LED. El objetivo es mirar cuándo tenemos un nivel alto y cuándo tenemos un nivel bajo. ¿Listo? Un 0 o cuándo tenemos un 1. Hay que hacerlas todas, ¿cierto? No es solo válido para 1 o no es solo válido para 0, no. Es todo. ¿Listo? Listo, profe. Y ahí va mi otra consulta. ¿Cierto que en ese momento ya se resetean las guías? O sea, ya no tengo que poner la información antigua, pues de las guías antiguas, que es la protoboard, el multímetro, explicar cada cosa, sino que ya voy a explicar las compuertas y empiezo desde 0. Exacto, sí, no, antes no, es que no tenés, eso era solo para el primer laboratorio. Ustedes siguen viendo lo cierto, pero pues no dije nada, pero no, ustedes no tienen que explicar la protoboard, no tienen que explicar eso, lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es una compuerta? Entonces, ¿qué es un LED? ¿Cuál es la polarización de un LED? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, eso es lo importante en la introducción, ¿cierto? Listo, profe, muchas gracias. Vale, pues. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer esa tabla de verdad para ese circuito. Hagamos la tabla de verdad para ese circuito. Vamos a hacer eso en Excel. ¿Por qué? Pues usted sabe que la cámara, lo podíamos hacer acá en el tablero, sí, pero es que nos tendríamos que pasar para el otro, muchachos. Muchachos, una pregunta acá, ya que estamos hablando del Meet. ¿El Meet, a ustedes les abre el Meet con el correo institucional? No, profe, eso lo haces con el de Google. Pero no lo he intentado, pero no lo he intentado. Abrir, que son Lo dos. personal. Porque pues me habían dicho, voy a tener que preguntar, voy a tener que ensayar estos días a ver si es verdad, porque me habían dicho que se puede abrir con el correo institucional, y si se puede abrir con el correo institucional, entonces se puede enlazar directamente a Microsoft Teams, entonces ya íbamos a tener el link ahí directamente, ¿cierto? Eso sería bueno para las clases, ¿no? Hombre. Entonces, muchachos, mire la situación acá que vamos a hacer acá en Excel, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad. Recordemos, muchachos, importantísimo para que lo copien, no por ahí o lo graben. Las combinaciones del circuito van a depender
de las entradas, ¿cierto? Y de la base del sistema que estamos trabajando, sistema binario, 2. Entonces la base va a ser 2. Las posibles combinaciones se van a dar con 2 al número de entradas. En este caso sería 2 a la 4. 2 a la 4 da 16, ¿cierto? Entonces vamos a tener 16 posibilidades. ¿Listo? En ese caso, entonces vamos a tener acá A, ¿cierto? A va a ser una entrada, ¿cierto? B es otra entrada, C la otra y la D es la otra. Siempre, muchachos, esto, independientemente qué circuito estemos trabajando, lo primero que hacemos es mirar cuántas combinaciones vamos a tener. Y de ahí vamos a hacer este mismo proceso siempre. Vamos a hacer este mismo proceso. ¿Listo? Como son 16, eso significa, muchachos, que yo voy a tener en la primera 8 ceros, ¿cierto? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a tener 8 unos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí vamos a tener, entonces en la primera, ¿cierto? En la primera entrada, ¿cierto? Vamos a tener 8 ceros, 8 unos, porque son 16 combinaciones. ¿Listo? 16 combinaciones posibles. En el segundo, entonces vamos a cambiar de a 4. Aquí cambiamos de a 8. Ahora vamos a cambiar de a 4. Entonces acá tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahora 4 unos. 1, 2, 3 y 4. Otra vez 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Y 4 unos. 1, 2, 3 y 4. Ahí estaría. Para la tercera, entonces ya vamos a cambiar de a 2, ¿cierto? Entonces va a cambiar de a 2. Entonces sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y 1. Ahí estaría. Y en la última, entonces va a cambiar de a 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí está. Entonces, muchachos, siempre vamos a tener eso mismo. Ese sería el inicio, ¿cierto?, de la tabla de verdad. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue en ese circuito, muchachos? ¿Qué sigue en ese circuito? Ya se me hizo muy pequeño. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea por ahí un poco mejor. Entonces, ¿qué seguía? Acá. Entonces, mire que por acá tenemos a A negado y también tenemos a D negado. ¿Qué significa eso, muchachos, cuando tenemos a A y a D negado? Significa que acá tenemos que poner, entonces, A negado, ¿cierto? A negado simplemente, ¿qué me va a decir? Me va a decir que todo lo que sea 0 en A va a pasar a ser 1. ¿Listo? Entonces vamos a tener, entonces va a ser acá 1, 2, 3, 4. Mire que todo lo que es 0, miren, ahí está. Y ahí estaría, mire, todas estas que estaban en ceros pasaron a ser unos en la A negado, ¿cierto? Y estas, y las que son 1, entonces pasan a ser 0. Ahí está. ¿Listo? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. Ahora, D negado. D negado. También tenemos D negado. Eso significa que lo que sea 0 en D va a pasar a ser 1 en la negado, ¿cierto? Entonces acá tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí está bien? Profe, Sí. profe, métele Dime. un sí a eso ahí para que lo haga más rápido. ¿Qué? Métele un sí ahí para que salga más rápido. No, hay que hacerlo antes más despacio porque, pues si no, es mejor hacerlo así un poquito más despacio, ¿listo? Listo, profe. Sí, para que ustedes vayan viendo el cambio, ¿cierto? El proceso. Pues estas porque son un poco más rápidos de entender, ¿listo? Pero ahí vienen, ¿cierto? Las otras. ¿Qué sigue acá? Ustedes me van corrigiendo, muchachos, porque tanto 0, muchachos, de pronto lo enreda uno.
Ahí está. Listo, ahí la tenemos. Ahora, muchachos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, muchachos? Mire, simplemente tenemos acá. Acá tenemos que por esta parte, mire, viene con A negado más B. A negado más B. Entonces acá vamos a tener A, ¿cierto? A negado más B. Listo. ¿Y qué sería A negado más B, muchachos? ¿Qué era lo que decíamos de cuando teníamos el símbolo más o cuando teníamos la compuerta OR, cuando teníamos la compuerta OR? ¿Qué era lo que nos decía? Que por lo menos un 1 le da 1. Solo no. Entonces va bien al contrario. Solo dan ceros cuando ambos sean cero. Listo. El del resto van a ser unos. Listo. Entonces van a ser ceros cuando ambos sean cero. Entonces sería A negado más, ¿cierto? Más B. Este 1, 0 me da 1, ¿cierto? Acá tendríamos 1, 0 me va a dar 1. Acá tenemos 1, 0, me da 1. Acá tenemos 1, 0. Acá me da también 1. Acá tenemos 1 con 1. También me va a dar 1, ¿cierto? Acá tenemos en este 1 con 1, 1. Acá tenemos 1 y 1, otra vez 1, ¿cierto? Acá tenemos 1 nuevamente con 1, 1, ¿cierto? Hay que verificarle. Acá tenemos 0 con 0. Entonces tenemos un 0, ¿cierto? 0 con 0. Tenemos otro 0. 0 con 0. Otro 0. Y 0 con 0. Nuevamente un 0, ¿cierto? Ahora tenemos 0 con 1, 1. 0 con 1, 1. 0 con 1, 1. Y 0 con 1, 1. ¿Sí es? Entonces tenemos que aprender la tablita. ¿Cuál sigue, muchachos? Creo que sigue C, ¿cierto? Acá sigue, por la parte de abajo del circuito, mira, ahí está. Sigue C con D negado, ¿cierto? Entonces C con D negado. Ahí está. ¿Y qué era el producto, muchachos? Era 1 cuando ambos eran 1. En el resto da 0. Listo. Entonces, C con D. C, acá está C. Y entonces acá tenemos 0 con 1, 0. ¿Cierto? 0 con 0, 0. 0 con, no, 1 con 1. Tenemos 1. Ah, no, acá le puse el que no era. 1. 1. ¿Listo? 0, 1 con 0. Entonces tenemos 0. ¿Listo? Acá tenemos 0 con 1. 0. 0 con 0. Muchachos, me corrigen si me equivoco. ¿Listo? 0. 1 con 1. Entonces tenemos 1. 1 con 0. Entonces tenemos 0. 0 con 1. 0. 0 con 0. 0. 1 con 1. 1. 1. 1. 1. 1 con 0. 0. 0 con 1. 0. 0 con 0. 0. 1 con 1. 1. Y finalmente tenemos acá 1 con 0. Entonces tenemos 0.
Listo, muchachos. Y finalmente, muchachos, vamos a tener la respuesta total, la respuesta final del circuito, que para eso calculamos todos esos intermedios, porque si no, no lo podríamos hacer. Entonces, ¿cuál era la final? Pues simplemente sería, ¿cierto? Sería A, ¿cierto? A negado. A negado, ¿cierto? Ave María. A negado más B, ¿cierto? Más B. Vamos a poner eso entre paréntesis mejor. Más paréntesis C por D negado. Ahí estaría. ¿Y qué nos va a dar? Pero antes mire que como tenemos que una suma, o sea que eso es una OR, ¿cierto? En el circuito ya sabemos que eso es una OR, mire. Una OR, entonces ¿cómo se comporta? Pues miremos cómo se comporta. Entonces, son, ¿cierto? Solo va a ser 0 cuando ambos sean 0. El resto de condiciones va a ser 1. Entonces acá tenemos 0, tenemos 1, ¿cierto? 1 con 1, 1, 1 con 1, 1, 1 con 0, 1, 1 con 0, 1, 1 con 0, 1, 1 con 1, 1, 1 con 0, 1, 0 con 0, 0, 0, 0 con 0, 0, 0 con 1, 1, 0 con 0, 0, 1 con 0, 1, 1 con 1, 1, 1 con 0, 1, 1 con 1, 1 y 1 con 0, 1. Miren, muchachos, esa es la respuesta que nos debe dar el circuito. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde se hace? ¿En dónde se hace 0? Pues se hace 0 acá. ¿Cuándo se hace 0? Cuando, mire, cuando todas, mire, cuando la primera, cuando A es en 1 y todas están en 0. Eso es verdad. Eso sería verdad. Entonces ahí corroboramos. Entonces vamos a mirar si eso es verdad. Acá. Cuando el primero es en 1, simulemos. Cuando el primero es en 1, cuando el primero está en 1, y el resto está en 0. Y mire, se hace 0. ¿Sí ves? Si ustedes hacen todo eso, muchachos, ahí, eso va a funcionar. ¿En dónde más se hace 0? Vamos a mirar, por ejemplo, acá. Acá se hace 0. Entonces se hace 0 cuando la segunda es 0 y las otras son 1. Entonces, cuando esto es 0 y todo esto es 1, también se hace 0. Y así pasa también con las de 1. Mire, cuando todas son 1, entonces eso tiene que ser 1. Entonces ahí está. Entonces, ¿sí ven, muchachos? Mire que es sencillo hacer ese tipo de cosas. Bueno, más o menos sencillo, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Simplemente hay que tener cuidado, ¿cierto? De hacerlo paso por paso, ¿cierto? Y llegar hasta el final, ¿cierto? Aquí nos da el resultado final y corroborar con la simulación a ver si está. Si coincide en la simulación y lo que nos dio los resultados, entonces pues está correcto. Si no, fue porque nos equivocamos en haciendo cualquier cálculo o en la simulación en algún lugar. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen preguntas? No por el momento, profe. De No, verdad. Profe, pero en el taller también hay que hacer esta tablita, ¿cierto? Claro, claro que sí. Miren, acá les muestro el laboratorio, muchachos. El laboratorio. Entonces, son estas primeras, ¿cierto? Que ya las hicimos. Miren, ustedes ya las hicieron. Eso hay que ponerlo y decir lo que sí corroboramos, la tablita de verdad. Y pues, ustedes escriben ahí un poquito. Entonces, tienen miren, tienen ese circuito. Entonces, ¿qué les piden acá? En ese, entonces, tienen que hacer simular el circuito. Acá dice que Circuit Maker. No estamos trabajando con Circuit Maker. Circuit Maker es otro simulador, listo. Simplemente cámbienlo por Proteus, que me olvidó cambiarlo ahí, listo. Pensé que íbamos a trabajar también en eso y al final no trabajamos en eso. Trabajamos con Proteus mejor. Entonces, no se fijen en Circuit Maker, sino que es en Proteus, listo. Entonces, ¿qué tienen acá? Miren, tienen 3 entradas, ¿cierto? Tienen esta configuración y lo que van a encontrar acá es, ¿qué van a encontrar este primer punto? La función de salida, ¿cierto? ¿Cuál es la función de salida? Y cuál es la tabla de verdad del circuito. Algo parecido a lo que hicimos. Mire que acá tenemos 3 entradas.
tenemos solo 3 entradas, entonces sería 2 a la 3, que es 8. Entonces acá la primera cambia ya 4, entonces 4 ceros, 4 unos, la segunda sería 2, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, y la segunda pues 0 1, 0 1, 0 1, ¿cierto? Es más, antes de más cortica, ¿cierto? Es más cortica que la que nosotros hicimos, aunque tiene más compuertas, pues, tiene más compuertas, ¿listo? Entonces ahí, en esta figura lo que van a encontrar es eso, la tabla de verdad y la función de salida del circuito. Y para el B, para el punto B, muchachos, van a encontrar, miren, les están dando una función. Estas rayitas encima, muchachos, miren, estas rayitas encima es la misma comita. Representan lo mismo, negación. La rayita, la comita es negación, listo. Entonces, aquí le están dando la función de salida y le están diciendo, haga el circuito, ¿cierto? A partir de la ecuación de salida, haga el circuito, entonces ustedes lo miran, ¿cierto? Lo miran cómo está y hacen el circuito y encuentran la tabla de verdad del circuito también. Esa sería como la primera parte de este informe, muchachos, para este informe. La segunda parte es aquí operando. Aquí vamos a trabajar también con las compuertas, pero vamos a trabajar en Tinkercad, vamos a hacer todo este cableado y vamos a pues, hacer lo que nos dicen acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Entonces vamos a hacer todo eso. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Esa es la parte que va a explicar en la próxima clase, ¿cierto? Esa es la parte de Tinkercad, pues que ya no tenemos tiempo, pues ya no hay tiempo y como está dividido, entonces para que ustedes tengan unos conocimientos hoy y terminen de complementar la próxima clase. Yo creo que es mejor así para no saturarse demasiado con tanta cosa, ¿listo? Profe, yo quedé perdido con lo de Excel, porque hay unos que son más y otros que no. Pues depende. Mira que depende de la función. Vení, vamos otra vez para el Excel. Por acá, mira. A negado más B. ¿Cuál era? Es que no lo estamos haciendo, es que lo que está acá, mire. Lo que está acá en el circuito. Proteus. Sí, lo que está en el porteo. Mire, A negado más B. Mire que acá tenemos A. Pero ese es de acá de U2A o de U2B. Es el que está acá, mira. Es el que está acá, mira, míralo acá. Sería el de U2A. La salida ahí. Porque para poder conocer todo este completo tenemos que conocer primero todo este y todo este, y para eso tenemos que conocer este, y para eso tenemos que conocer ese. ¿Cierto? Mire que es como si hiciéramos la trayectoria, ¿cierto? Mire las trayectorias. Ya entiendo. Y eso lo genera el programa solo, ¿cierto? No, eso lo tenemos que poner nosotros. Eso lo pusimos nosotros. Claro que sí. No, para ponerlo, eso es lo que me tiene enredado. ¿Cómo sé cuándo es más y cuándo no? La compuerta OR. La compuerta OR, esa es una compuerta OR. El dibujito. Sí. Eso es una compuerta OR y está representado por el símbolo más. Entonces, mire, la primera entrada más la segunda entrada. Entonces, la primera entrada es A negado, la segunda entrada es B. ¿Listo? Profe, sí, pero como es que yo estaba mirando la guía y en la guía no veo por qué, pues el más no aparece en la guía, entonces es lo que me tiene embolatado. No está en la guía, no, ahí no está la fórmula. Ahí no está la fórmula, ahí no están pues las funciones de salida, pero por eso te las estoy dando acá. ¿Listo? Listo. O sea, es un dato adicional a la guía. Y también las hicimos en las simulaciones pasadas, en la que acabamos de simular. Cada una de ellas tiene, ¿cierto? Si quieres, ahorita repetís el video, ¿cierto? O miras el pedacito del video y vas a ver las funciones de cada una de las compuertas, que las tenemos en la otra simulación. Listo, profe, desde el comienzo. Las que eran sencillitas. Las que eran sencillitas. Ahí están cada una. La suma, el producto, la hora exclusiva, todas están ahí. ¿Listo? Listo. Listo. Okay. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, profe, 2 preguntas. ¿Vos podés mostrarme un momento la función del taller? ¿El circuito? Sí. Esa función del punto B, el punto B, profe. ¿El B? Sí. Uno siempre, pues como uno aquí se tiene que devolver, siempre tiene que llegar a que A es no negado. ¿Sí me hago entender? O sea, A normal. Si en algún momento A está negado... Acá, sí, siempre comienzas con ella sin nada. Ok. O sea, siempre hay que llegar a algo, entre comillas, positivo, pues. Pues, a ver cómo decirlo, como natural, pues. Uno siempre parte de A, B y C de esa manera. Y por ahí exacto, porque A, ¿sabes por qué? Porque A puede tomar el valor de 1 o puede tomar el valor de 0, ¿listo? Simplemente es por eso. Ok.
Y lo segundo, profe, es en ese circuito en el punto A, que uno ve que está ABC, pero por allá más adelante hay unas cuerditas, por así decirlo, que se pegan a otras cuerditas. Eso, Sí, dale, sí. pues, ¿se conecta así de sencillo o...? Sí, no, así de sencillo. Así, usted simplemente la conecta ahí, pum. Ahí la conecta en Proteus, de ahí sale la línea, el lapicerito lo pone ahí, y de ahí va a salir la línea. Ok. Y se supone que esa nueva línea coge el valor que está en ese momento ahí, ¿cierto? Exacto. Entonces, mira, por ejemplo, acá, ¿qué valor hay? Ahí hay A, es una compuerta que... U1A. A negado, no, ahí está A negado, no, ese es el nombre de la compuerta. Esto que acá es el nombre de la compuerta. Lo que está pasando por este cablecito es A negado. Recuerde que acá viene A, mire, por acá viene A. Viene la normal y pasa por la compuerta y queda Pasa negado. por el inversor y el inversor lo que hace es invertir el estado. Entonces, como lo invierte, entonces queda A negado. O sea que de ahí baja A negado. Entonces por acá viene A negado para acá y también viene A negado por esta, que viene hasta acá. Perfecto, profe, muy claro. Gracias, profe. Dale, pues. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, muchachos, háganle. Solo una, profe. Cuéntame, dime. En la función tenemos A, B, C negados. Ajá. Arriba en el circuito, ese sería... Espérenme, yo le... Esa función no es de ese circuito. ¿No? No, son dos puntos diferentes. Ah, listo, profe, los estaba asociando. Muchas gracias. No, tenés que construir el circuito desde acá. Con esta función tenés que construir un circuito, que no es este. ¿Listo? Por eso es mi pregunta. ¿Qué compuerta acepta 3 entradas? No, ¿O sería una primero, combinación de...? No, primero puedes hacer con dos AND, puedes hacer eso. Pues nos puede dar un ejemplo de esas 3 compuertas, por favor. De esas 3, vamos a mirar acá en Proteus. Vamos a poner acá en Proteus, déjame un segundito. Entonces, mira, vamos a mover esto un poco. Vamos a movernos un poco para acá. Entonces acá tenemos, mira, tenemos que yo esa compuerta, como son 3, entonces miren, tengo que hacer la fórmula. Entonces, con AND, mira, entonces acá tenemos una AND. Espérate, yo paro esa simulación porque no me va a dejar. Ahí tenemos. Venga, yo corro un poco más. Sí, por ahí creo que está. Por ahí está mejor. Entonces ahí está, ¿cierto? Miren, aquí vamos a tener esta. Y si yo pongo otra, por ejemplo, otra AND acá, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, otra acá. Listo. Entonces acá vamos a tener, déjame un momento, vamos a apuntar también los switches, ¿cierto? Acá tenemos tenemos este otro, ¿cierto? Y por acá tenemos este otro, Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, A, ¿cierto? Por decir cualquier cosa, ahí va a estar A, acá va a estar B, listo. Y acá va a estar C. Entonces mira, acá vamos a conectar este con este y este con este. Entonces acá está entrando acá, muchachos. Entonces acá vamos a tener A por B, ¿cierto? Ok. Y entonces acá vamos a conectar esta otra acá. Y acá la salida que tenemos, a la salida esa que estamos teniendo. Entonces estamos teniendo A por B por C, ¿cierto? Muchas gracias, pero yo pensé que era algo más complicado. Y mire que no está negado. Como la necesitamos negada, ¿cierto? Esto que la necesitamos negada. Entonces, mire, acá está este. Y entonces acá vamos a tener, ahí sí la vamos a tener toda negada, ¿cierto? La voy a poner acá, entre paréntesis, muchachos, porque acá, ¿cierto? Acá entonces va a ser A por B por C, cierro el paréntesis y la vamos a poner toda negada. Ahí está. Entonces mire que eso que acabamos nosotros de construir acá, ¿cierto? Mire, eso que acabamos de construir acá es este mismo término. Este mismo término que tenemos en esta primera la acabamos de construir. ¿Sí ves? Eso primero lo acabamos de construir ahí. Listo. Profe, es cierto que uno puede llegar al mismo resultado de diferente forma. Pues porque uno podría primero negarlas y después juntarlas. ¿O estoy errado? No. Eso
Eso es un error muy común, eso lo vamos a ver más adelante, cuándo lo podemos hacer y cuándo no, pero no podemos negar tener esto. Espérate. ¿Dónde lo hacemos? Venga, yo creo que acá en el Excel queda bien, para que usted lo mire. Tener esto, muchachos, mire, tener esto, tener A negado, por B negado, por C negado, es diferente, muchachos, es diferente. ¿Dónde se escribe acá este diferente? No, igual, ¿dónde estamos? En este teclado, muchachos, no sé dónde está el diferente, ¿alguien me dice? Bueno, signo de exclamación y un igual. A mí no me está funcionando. No, profe, ese negado es para un tema de programación, ese no es, pues, eso bueno, no listo. Muchachos, ustedes saben, bueno, listo, ya estoy diciendo que no es igual, ¿cierto? No es igual, ¿cierto? Entonces voy a poner acá, no igual, ¿cierto? No igual, listo. No igual a esta cosa, a esta otra cosa. A A por B por C, ¿cierto? Eso, muchachos, no es correcto. Listo. Entonces, eso significa, muchachos, que si yo niego, y eso lo vamos a ver, muchachos, no se preocupen por esas vainas. Si yo niego todas estas acá de entrada, muchachos, por ejemplo, yo niego acá, acá y acá, entonces va a ser completamente diferente a eso. Va a ser otra lógica, muchachos, nos va a dar otro sistema, ¿listo? Listo, profe, gracias. Eso lo vamos a ver, eso con las leyes de Morgan es que podemos ver alguna cosa de esas, pero eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana en clase. Vamos a comenzar a mirar todos esos teoremas y a mirar cómo es que funciona. ¿Listo? Bueno, muchachos, díganme si tienen más preguntas, más dudas, más inquietudes. No, muchachos, entonces yo creo que podemos dejar por acá, ¿cierto? Para que vayan a tomar el tinto para la próxima clase, muchachos, para que empiecen con la próxima clase. Podemos dejar por acá, traten pues de hacer este tipo de cosas y nos vemos entonces el miércoles. Enseguida, por ahí a las 10, muchachos, 10 y algo abro bueno, enseguida lo abro, lo reprogramo para que quede para el sábado, listo, para que quede la entrega para el sábado. ¿A qué horas, perdón? Muchas gracias. El sábado, para el sábado a la misma hora, a las 11:59 creo, 55, algo así. Ok, profe, gracias. Hasta esa hora. Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche, muchachos. Nos vemos entonces. Gracias, profe, lo mismo. Muchas gracias. Dale, pues, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego, pues. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, pues, hombre, que estén muy bien.